Ya, pero ahora sí empezó a grabar. Ahora sí. No, ya, perdón. Ya. Empecemos con eso. Ay, no me hagan todo de nuevo, por favor. Sí, estamos recién en la inspección. Funcional, funcional. Ya. Movimientos, todo lo que vimos anteriormente ya lo habíamos visto en patomecánica, así que era como un recordatorio. En la inspección, por posterior, pongo una wincha en mi paciente, ¿cierto? Desde T1 hasta T10, y me quedo con la wincha pegada a su espalda. Y le pido que se vaya hacia la flexión y la wincha se va a la flexión con el paciente. Y yo voy dando la wincha en la medida que se va yendo a la flexión. Y ahí puede observar cuánto es lo que se va, aumenta en la flexión o cuánto disminuye en la extensión. En flexión lo normal es que vaya más o menos entre 3 a 7 centímetros subiendo y que baje unos 3 centímetros en la extensión. ¿Por qué? Porque flecta más de lo que extiende. ¿Ok? Entonces hacemos una medición objetiva de los movimientos de flexo-extensión. Se supone que habría un aparatito que se llama también un escolímetro que nos permite ver la angulación, pero como nosotros no lo tenemos, ocupamos esta winchita que también nos da cierto grado de objetividad. ¿Ya? Profe, ¿de T1 a dónde dijo? De T1 a T10. Entonces pongo la wincha desde T1 hasta T10 y yo después sigo al paciente en el movimiento, ¿cierto? Y como va a ir bajando, esto va a ir alargando y lo pongo hasta lo más que se pueda. Siempre, ahora si yo no lo tengo tan claro dónde está T10, voy con un lapicito, marco T10 y trato de que la wincha no se despegue de T10, ¿ya? Aunque el paciente esté en movimiento. Y lo mismo hacemos cuando se pasa a la extensión y ahí va a disminuir. Entonces, va a subir entre 3 y 7 centímetros hacia la flexión y va a disminuir de 0 a 3 centímetros en la extensión, ¿ya? Y esto es para poder valorar el movimiento completo, funcional de la columna dorsal. Bien, eso es. También valoramos con el paciente de pie, ponemos nuestras manos, ¿cierto? En la zona del reborde costal, ¿ya? Y vemos la expansión costovertebral, ¿ya? En este caso, que puede ser entre 3 también y 7 centímetros. Y se mide la circunferencia. Entonces, yo lo pongo alrededor del reborde, lo pongo alrededor del reborde completo, aquí, ¿cierto? Muy bien, y ahora le voy a pedir que haga una inspiración completa, grande, ¿cierto? Y lo vuelvo a medir. Lo mido al principio, muy bien, vamos a medirlo ahí. Tengo yo 93 centímetros y ahora voy a hacer una inspiración grande. Muy bien, voy a dejar que corra y ahora lo voy a volver a medir y de los 93 subió hasta 99, por lo tanto yo tengo una expansión de 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 centímetros, lo que no es malo, ¿ya? Entonces, esto también nos sirve para medir la expansión cuando yo realizo una inspiración grande, tengo que dejar correr la wincha, ¿cierto? Para poder hacer la medición. Muy bien. Profesora, a nivel de apófisis sifoide. No, del reborde, de la parte más baja del reborde costal, ¿ya? Es decir, yo me voy en la zona del reborde, si lo piensan, está un poquito más abajo de la zona de sifoides, ¿ya? Porque aquí yo tengo mi proceso sifoideo y queda en la zona de reborde por lateral, ¿ya? Me pongo así, lo mido y después hago la expansión completa y lo vuelvo a medir, ¿ya? Y todo lo que dé corresponde a la expansión de la caja torácica, ¿ok? Y también, dígame. ¿Hay algún parámetro para medir la cantidad de centímetros que se tiene que expandir? Solamente es una medición para objetivizar y es entre 3 a 7 centímetros. 7,5 dice la literatura, ¿ya? Y lo otro que yo tengo que revisar acá de pie, también lo puedo hacer sentado, es la capacidad de expansión bilateral. Esto es subjetivo porque yo tengo que ver que los dos lados se movilicen de la misma forma en la inspiración, ¿ya? Inspiro, boto, y ambos lados deberían moverse
con la misma frecuencia, ¿ya? Y también lo reviso con el paciente en esta posición. Muy bien, otra cosa que se hace aquí con el paciente ya, en este caso el paciente ya lo sentamos, hacemos una prueba que se llama la prueba de retracción escapular y nos sirve para observar cuando existe o cuando yo presumo que la problemática del paciente es de columna lumbar dorsal alta, ¿ya? Entonces le pido a mi paciente que realice movimientos activos con los hombros, que los lleve hacia la antepulsión y después en retropulsión, ¿ya? Si en la retropulsión, llevar los hombros hacia atrás, aumenta la sensación dolorosa, ardorosa de la zona, es positivo para alguna alteración por una tensión de las raicillas, ¿cierto? De T1 y T2, para una alteración de columna dorsal alta. Entonces, si ustedes observan, aquí manda más la posición del paciente que el orden en el protocolo, porque esta es una prueba especial, pero está puesta antes que la valoración segmentaria, porque la hago con el paciente o de pie o sentado, ¿ya? Generalmente se hace sentado para inhibir las aferencias que vienen desde abajo, ¿ya? Entonces también es importante hacer eso. Luego, con el paciente sentado, vamos a hacer los movimientos activos, ¿cierto? Pero lo vamos a hacer de manera tal de llevar primero al paciente hacia la flexión completa, ¿ya? Y nosotros vamos a poner la mano, la vamos a ir poniendo en diferentes segmentos. En este caso, si ustedes pueden ver en la foto, el tratante solamente tiene la mano en la parte posterior de la zona dorsal baja, pero generalmente lo que hacemos es poner una mano por delante y la otra por posterior. Entonces, lo que se genera, ¿cierto?, es que uno acompaña el movimiento de flexión dorsal del paciente, ¿cierto? Y uno puede observar el movimiento que se va a producir en la zona dorsal alta, en la zona dorsal media y en la zona dorsal baja, ¿ya? Entonces, hacemos una flexión, al hacer la flexión, hacemos un aumento de tensión hacia posterior, por eso que dice que cuando tengo un tipo de compromiso a nivel discal, no necesariamente una hernia, pero sí una compresión, ¿cierto?, de raíz, este movimiento me va a producir dolor en vez de producirme sensación de alivio. Y al poner la mano, ¿cierto?, yo voy a poder observar el movimiento y también ver en qué parte, ¿cierto?, el movimiento produce el dolor. Cada vez que yo pongo la mano también, de alguna forma voy a estar haciendo un estímulo esteroceptivo donde el paciente va a percibir que justo donde yo tengo la mano, él debería mover más. Entonces, si lo pongo en la zona dorsal alta, va a mover más la dorsal alta. Si lo pongo en la dorsal media, va a molestar más, o sea, va a intentar mover más la dorsal media, y lo mismo si lo pongo en la dorsal baja. Entonces, una forma también de poder hacer una valoración más objetiva del movimiento de cada una de las columnas dorsales. También tenemos que pedir una flexión dorsal y pedimos también con un aumento de tensión facial. Hacemos una flexión dorsal con una flexión cervical. Si ustedes lo realizan, se van a dar cuenta que la tensión que se manifiesta en la zona dorsal va a ser mucho mayor. Entonces, hacemos el movimiento activo generando esto y moviendo, ¿cierto? Y le vamos a agregar a esto una flexión de la columna cervical, aumentando la flexión de la zona dorsal y aumentando la tensión hacia posterior. Acuérdense que estas pruebas siempre son provocativas y buscan, ¿cierto?, generar el síntoma por el cual el paciente nos viene a visitar. Lo mismo hacemos con la extensión, ¿cierto? Y en la extensión observamos, ¿cierto?, las limitaciones de acuerdo, ¿cierto?, a la estructura, ¿ya? Si tenemos un problema de extensión, ¿cierto?, por ejemplo, en Scheuermann, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta porque el paciente no va a lograr la extensión y va a tener más un dorso plano más que un dorso en extensión. Lo mismo ocurre en las alteraciones o patologías discales o en patologías degenerativas como la osteoporosis, ¿ya? Es decir, el paciente al producirse la extensión, esta vez no por tensión, sino por compresión, el paciente va a generar dolor en las zonas, ¿cierto?, que se encuentran inflamadas y no va a permitir la extensión completa.
En los movimientos de inclinación y de rotación, espérense, vamos a poner aquí. Y quiero sacar una cosita. Ah, no, no se puede. Ya. En los movimientos de inclinación y de rotación, sobre todo, vamos a poner un fulcro en la zona de glúteo, ¿ya? Generando una especie de bloqueo de la zona lumbar, ¿ya? Entonces ponemos un fulcro por la zona baja, la zona glútea, del mismo lado que vamos a hacer, perdón, del lado contrario de la inclinación, perdón, del mismo lado de la inclinación y del mismo lado de la rotación, ¿ya? Cuando hacemos la inclinación, ¿cierto? Lo que buscamos en el fondo, ¿cierto? Es tensión por el lado contrario a la inclinación y compresión por el mismo lado de la inclinación. Si duele al lado contrario, es por tensión ligamentosa discal, perdón, capsular y también de la musculatura. Y si va por el lado de la inclinación, es por compresión, es decir, porque se comprimió una raicilla, ¿cierto? Porque tenemos tensión de la musculatura o compresión de la musculatura asociado al problema, ¿ya? Entonces también nos indica si la problemática es ligamentosa capsular o tensión del músculo de ese lado, ¿cierto? O es compresiva por alguna alteración de raíz. Profe, ¿qué pasaba al lado contra la lateral? En el lado contrario de la inclinación, en este lado que queda por el lado izquierdo de su pantalla, ¿cierto? Vamos a ver una tensión, un aumento, ¿cierto? De tensión, tanto muscular, capsular y ligamentosa. ¿Ya? Ya, profe, gracias. En las rotaciones ponemos el fulcro. Ahora sí o sí, esto no podemos dejar de ponerlo para producir el bloqueo de rotación de la zona lumbar. Y vamos a generar, ¿cierto? Una rotación al mismo lado que voy a poner la cuña. Y con esto voy a lograr, ¿cierto? Que se produzca una limitación de la rotación a nivel lumbar y vamos a dejar libre la rotación de la zona dorsal baja, ¿ya? Lo mismo que antes. Por el mismo lado de la rotación va a haber compresión y por el lado contrario de la rotación va a haber tensión de los tejidos. Entonces, si duele hacia el mismo lado es por compresión, si duele al lado al contrario es por tensión de los tejidos, ¿ya? Muy bien. Los movimientos pasivos, ¿cierto? Los hacemos exactamente iguales que los activos, en flexión, en extensión, en rotación, en inclinación, pero esta vez lo hacemos nosotros como tratantes y vemos y hacemos una comparación del end feel o la sensación final de movimiento, cuando el paciente lo hace o cuando yo lo hago. Si el paciente lo hace, el compromiso siempre va a ser más bien muscular. Si yo lo hago y el paciente está relajado, ¿cierto? Y duele, entonces ya ahí yo puedo descartar, por ejemplo, si le duele al inclinar, si le duele cuando él inclina más que cuando yo lo inclino, el problema es más muscular que cápsulo ligamentoso. Pero si duele más cuando yo lo hago, no cuando lo hace él, quiere decir que la problemática es más interna, ¿cierto? Es más centrada en la articulación. Muy bien. También los movimientos pasivos en la zona de la columna dorsal tienen que ser combinados, ¿ya? Esto quiere decir que hacemos movimientos de rotación con flexión cervical completa, ¿ya? Rotamos y hacemos la compresión. ¿Para qué? Lo mismo que dije anteriormente, ¿cierto? Para aumentar, ¿cierto? La provocación de la zona. Y podemos observar si es que existe o no una alteración, ¿cierto?, degenerativa del disco, en este caso, o intersegmentaria. Por lo tanto, también es otra prueba de movimiento pasivo que nosotros realizamos, ¿cierto?, imprimiendo compresión y tensión en la zona, ambas juntas, ¿ya?, en este caso. Si duele al mismo lado de la rotación, ¿cierto? La problemática siempre va a ser más compresiva. Si duele más al lado contrario, siempre la alteración va a ser más de tensión, ¿ya?
Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Ok. Muy bien. La movilidad pasiva segmento a segmento la hacemos, vamos a ver si aquí se nota más. Ya, vamos a hacerlo de manera tal ya, ok, que a través de una sola lo logremos los 3 pasos, ¿ya? Primero vamos a pedirle al paciente, vamos a poner los dedos, estos dos dedos, ¿cierto? Entre las espinosas, puede ser más dedos, dependiendo de la zona que yo esté valorando. Y los voy a poner en la espalda de mi paciente, ¿ya? El paciente que va a estar por lateral, ¿cierto? Por lateral, va a estar así, ¿ok? Le voy a pedir a mi paciente que realice el siguiente gesto, que yo le voy a poner mis manos por debajo de sus brazos, van a estar sus brazos, yo le pongo mis manos por debajo, le voy a pedir que vaya cayendo, que caiga sobre mis brazos, que caiga sobre mis brazos, ¿cierto? Y vamos a pedirle al paciente que nos ayude a realizar este movimiento. No sé si se observa bien, lo voy a tratar de hacer de ladito, ¿cierto? Lo voy a pedir que haga este movimiento. Muy bien, entonces, entre más alto yo lleve los brazos de mi paciente, más baja es la valoración de la columna dorsal. Si yo lo hago en la línea media, va a ser para dorsal media, pero si yo los bajo un poquito, voy a estar valorando la columna dorsal alta, ¿sí? Entonces, el paciente pone los brazos así, yo pongo mi brazo por debajo de sus brazos y le voy a pedir que haga este gesto. Entonces, dorsal media, nos vamos nosotros en un ángulo o nos movemos hasta los 90 grados. Si quiero valorar la dorsal baja, le voy a pedir que suba los brazos, por lo tanto, el movimiento se va a producir en las dorsales bajas. Y si quiero valorar la columna dorsal alta, voy a llevar los brazos un poquito más abajo, ¿cierto? Y con esto voy a producir un mayor movimiento en la zona dorsal baja, ¿ya? Entonces, este tipo de valoración me permite a mí revisar los segmentos superiores, el movimiento pasivo, los segmentos medios y los segmentos inferiores de la zona dorsal. ¿Ok? Y yo lo voy moviendo, ¿cierto? Y voy haciendo el movimiento y es inversamente, entre más arriba llevo los brazos, más abajo en la zona dorsal voy a estar evaluando. En la parte media, media dorsal y en la parte alta, ¿cierto? Es esto. ¿Sí? Al realizarlo, logramos valorar, tal vez no tanto segmento a segmento, pero sí cómo es el movimiento en la dorsal alta, cómo está el movimiento en la dorsal media y cómo está el movimiento en la dorsal alta. Me va a decir si el dolor es más propio de la zona dorsal alta, si es más propio de la dorsal media o si es más propio de la dorsal baja. Bien, me cansé. Eso es, ¿ya? Entonces, como no está muy bonita la foto, esa es una forma de poder valorar, en este caso, ¿cierto?, las zonas dorsales altas, dorsales medias y dorsales bajas. Otra forma es pescar la cabeza del paciente y llevarla un poquito en extensión, ¿cierto? Tratando de que la extensión llegue a las dorsales altas, ¿ya? Y mis dedos siempre van a estar en las zonas de los espacios interespinosos, revisando si al moverse estos espacios aumentan o disminuyen, ¿ya? Esa también es otra forma para valorar en extensión la columna dorsal alta. Profe, disculpe, consulta. Uh-huh. Los movimientos que estaba mencionando para valorar segmentos de la columna son pasivos. Yo tengo que guiarle el movimiento al paciente, ¿cierto? Sí, pero no No es puede que le ser... pida que haga el movimiento. No. El paciente pone los brazos así
y tú pones tu brazo por debajo de los brazos, generando como una camita, Claro. ¿ya? Una verdadera cama. Pero si tú le pides que el paciente se suelte completamente con todo el peso del cuerpo, no lo vas a poder. Entonces siempre tiene que haber una pequeña base de tensión, ¿cierto? Donde el paciente te va a ayudar un poco a hacer el trabajo. Lo bueno es que uno puede valorar el movimiento de cada una de las zonas dorsales, ¿ya? Con este procedimiento, ¿ya? Y va desde la flexión hacia la extensión, por eso que es tan grande, flexión, extensión. Obviamente que si va a la flexión voy a sentir que mis dedos se abren y si va a la extensión, que mis dedos se cierren. Entonces va a ser esto. Si yo no siento esto o lo siento muy pequeño y el paciente se queja de dolor, quiere decir que segmento a segmento no se está produciendo el movimiento y el paciente, ¿cierto? Obviamente puede ser que ahí esté un proceso inflamatorio alterándolo o generando el origen de la patología. No lo sabemos, por eso que estamos haciendo la valoración. Gracias. Ok, de nada. Muy bien, ¿es cierto? Vamos ahí, vamos a la que sigue. No, ¿en qué parte íbamos? Acá. Entonces, una de las formas es la que yo les contaba, la otra es llevándole la cabeza, ¿cierto? En flexo-extensión y generando el movimiento para ver la columna dorsal alta, ¿ya? Eso también es otra forma. Le pido a mi paciente que se relaja y que me ayude, ¿cierto? Cuando yo lo llevo en el movimiento de flexo-extensión, tratando de que sea lo suficientemente grande el movimiento para que llegue a las dorsales altas y que no se quede solo en la zona cervical. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Ya? Cuando yo quiero evaluar más la flexión de las dorsales medias o quiero aumentar o no estoy tan clara, ¿cierto? Con esto, le voy a pedir a mi paciente que haga esto, que cruce las manos y yo voy a poner mi mano debajo de sus brazos, lo mismo que hice antes, ¿cierto? Y voy a tratar de que haga este movimiento, ¿ya? De flexión y extensión. Obviamente yo lo voy a ir ayudando para que sea más pasivo que activo y lo que ando buscando es lo mismo que lo que yo te expliqué anteriormente, ¿cierto? Es que haya en la flexión los dedos se abren entre medio de la espinosa y se cierran cuando existe una extensión. Muy bien. ¿Cierto? Y aquí tenemos lo que ya conversábamos, ¿cierto? En la extensión lo mismo, en este caso, ¿cierto? El paciente está con las manitos sobre la zona del cuello, ¿cierto? Para generar la extensión. En la rotación, ¿cierto? El paciente sigue con los brazos en esta zona y si ustedes pueden observar, el tratante pasa su brazo por debajo de la zona de tratamiento y lo llevamos hacia rotación contraria del mismo lado que está el tratante, ¿cierto? Y los dedos en este caso van a ir asociados, ¿cierto?, a la palpación de las dos espinosas o las espinosas que van a estarse movilizando en rotación. Entonces podemos usar 2 dedos o 3 dedos y visualizamos la rotación, ¿cierto?, asociado al movimiento. ¿Qué evalúo? La calidad del movimiento, problemas de rigidez y dolor del paciente al generar la prueba. ¿Ya? Todavía estamos con el paciente sentado. ¿Bien? Lo mismo hacemos con la inclinación. Si ustedes observan, la inclinación se hace contraria a donde está el tratante. Si yo lo inclino para allá, el tratante va a estar a este lado para generar un contrapeso, ¿cierto? Y que la movilización se realice más pasiva que activa. Y en este caso yo voy observando, ¿cierto?, el aumento de espacio o disminución de espacio al generarse la inclinación. También asociado a zonas de bloqueo, a zonas que trabajen en conjunto, a zonas de rigidez y de dolor del paciente. Y luego pasamos inmediatamente, vimos primero funcional, activo de pie, después empezamos con todos los movimientos sentado, ¿cierto? Incluyendo la restricción de las dorsales altas. Y ahora vamos a pasar a un movimiento activo resistido. ¿Por qué? Porque muchas de las alteraciones que se producen en la zona dorsal
tienen que ver con alteraciones musculares. Entonces, aquí hacemos el movimiento activo resistido, ¿ya? Entonces, lo que hace el tratante es ponerse adelante del paciente, ¿cierto? Y generar los movimientos de rotación resistida, inclinación resistida, flexión resistida, extensión resistida, ¿ya? Vamos poniendo una mano que siempre va a ser el bloqueo del movimiento y la otra la que sigue y percibe también cómo está la zona de movimiento. Siempre acuérdense que la resistencia debe permitir el movimiento completo, ¿ya? Acá tenemos la resistencia con inclinación, me pongo por el lado contrario, abrazo a mi paciente, me pongo por el lado contrario, ¿cierto? Y le pido que incline hacia allá, ¿ok? Y yo hago la resistencia y pregunto si esto le causa dolor y en dónde le duele, ¿ya? Y es más que nada para observar diferentes tipos de musculatura. En este caso, ¿cierto? Extensores de columna del mismo lado, ¿cierto? Y los intercostales y oblicuos asociados al movimiento. Lo mismo tenemos en la flexión, que es lo que yo les contaba anteriormente, ¿cierto? Y la extensión. Muy bien. Entonces, tenemos de pie, evaluación funcional, sentado, activos, pasivos, resistidos. Por lo tanto, tenemos harto que ver ahí. Y segmentario pasivo, pero es un segmentario de dorsales altas, dorsales medias y dorsales bajas, que las puedo ver con esto que yo les contaba anteriormente, o lo puedo ver con el cuello dorsal alta, flexión de columna para las dorsales medias y bajas, ¿cierto? Y extensión para las dorsales medias y bajas. ¿Cuál les aconsejo que es más cómoda para el paciente y para uno? Esta sí, ¿cierto? Donde el paciente de alguna forma queda más pasivo y uno puede llevar el movimiento. Si los brazos están en los 90 grados, estoy en la dorsal media. Si estoy sobre los 90 grados, estoy en las dorsales bajas, pero si bajo de la línea de los 90 grados, estoy en las dorsales altas. Si agrego a cualquiera de los movimientos flexión de cuello, voy a lograr aumentar la tensión producto de los movimientos. Por lo tanto, voy a agregar un componente tensional, ¿cierto? Tanto facial como muscular a cualquiera de las pruebas. ¿Ya? Obviamente lo vamos a entender mucho mejor cuando logremos hacerla de manera práctica, ¿ya? Eso es. Muy bien. Y ahora pasamos con el paciente acostado. Y ahora recién, después que hicimos toda una valoración del movimiento, vamos a la palpación, ¿ya? La palpación, primero vamos a hacer una palpación que es una palpación con movimientos segmentarios, pero generales. Entonces, como sale aquí en la foto, ¿cierto? Puedo poner una mano o ambas manos y lo que hago es una compresión postero-anterior axial, ¿cierto? Generando una compresión en la columna dorsal alta, en la columna dorsal media y en la columna dorsal baja, ¿ya? Y lo que yo estoy valorando es la amabilidad con que se moviliza el segmento o la tensión que hay en la zona, si me permite o no moverla a través de esta compresión, alta, media o baja. Cuando hay un proceso de rotación de un cuerpo con respecto al otro, se produce una rigidez de la zona completa y vamos a encontrar zonas rígidas que aunque yo trate de bajar y hacer esto, no va a suceder. Lo mismo en la baja, voy a tratar de bajar y no va a suceder, y lo mismo en la zona baja. ¿Ya? Si quiero ser un poquito más específico, si esta es la zona media, puedo hacer lo mismo, compresión al lado izquierdo, compresión al lado derecho, de la columna alta, media y baja, y voy a sentir los cambios de resistencias del tejido a esta prueba de provocación, que es una compresión postero-anterior, ¿ya? Y está dentro, aunque es una movilización palpatoria, está dentro de la palpación. Esto es general, ¿ya? Después nos vamos a la palpación
vértebra a vértebra. Y vamos a empezar con los procesos espinosos. Y ponemos nuestras manos como si fuéramos a tocar el piano. Esto es, ¿ya? Y nos vamos a poner entre los espacios interespinosos y sobre las espinosas y hacemos una valoración transversal de los espacios y de las espinosas. ¿Por qué? Proceso espinoso que duela es proceso espinoso que está en rotación. Zona o espacio interespinoso que duela es ligamento interespinoso inflamado. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago esto en la transversalidad, obviamente a través de Enfield o la sensación final, ¿cierto? De la palpación, voy a estar observando, voy a estar sintiendo. Si la espinosa es dura, va a estar más un Enfield más duro, pero si yo estoy entre los espacios interespinosos va a ser más blandito. Entonces hago esto y voy viendo si estoy entre la espinosa o entre los espacios interespinosos, ¿cierto? Y voy provocando. Duele, no duele, este te duele, este no te duele, y voy palpando, ¿cierto? Cada uno de los segmentos hasta llegar a los segmentos que se encuentren con dolor. Generalmente tienen relación directa con las zonas de menor movimiento funcional, con las zonas, ¿cierto?, que se encuentren con un dolor asociado al movimiento, con las zonas de dolor en la resistencia. ¿Se entiende, no? Vamos sumando, ¿cierto?, los hallazgos positivos cada vez que nosotros hacemos el proceso valorativo. Muy bien. Después que vimos las espinosas, tenemos que ir a ver las transversas. Tenemos dos posibilidades. Me pongo por lateral, mano a mano, y me voy, ¿cierto?, con los dedos revisando las transversas unas a una, o me voy así. Esto es más fácil, ¿ya? Es decir, dejo el espacio de la famosa espinosa y me voy transversa a transversa. Si les cuesta todavía un poco, pueden irse con dedo, ¿cierto? Y revisar cómo están las transversas, si me deja entrar o no me deja entrar. Eso es lo que revisamos. Si la transversa, yo bajo hasta aquí en esta transversa sin dolor y esta no me deja entrar, quiere decir que esta está rotada hacia posterior. Acuérdense que la valoración lo estoy haciendo con el paciente en decúbito prono. Entonces, si esta no me deja entrar, quiere decir que esta está así, está más alta, por lo tanto está rotada hacia posterior. La espinosa de este lado va a estar hacia el lado de la rotación y el cuerpo vertebral va a estar hacia el lado contrario de la rotación, ¿ya? Entonces, un cuerpo rotado es un cuerpo más rígido, es un cuerpo con dolor, la zona de los ligamentos y la cápsula va a estar tensionado o inflamado y la musculatura obviamente va a estar aumentado el tono desde el lado hacia el lado de la rotación de la vértebra, perdón, de la transversa, ¿ya? No se preocupen con esto, si no se entiende, lo vamos a revisar, ¿cierto? Y también lo vamos a ver de manera práctica porque ahí uno se da cuenta que es mucho más fácil que lo que uno trata de explicar, ¿cierto? Al irles contando cómo es cada técnica. Muy bien. Lo otro que hacemos es, ya hicimos la palpación espinosa, transversa, transversa, y ahora nos falta transversa espinosa, ¿ya? Y aquí entramos a jugar lo que contábamos en la patomecánica. Si yo estoy en la transversa, en la dorsal media, yo sé que tengo que jugar con dos espacios más abajo para tocar la espinosa, ¿ya? Porque si yo toco arriba, no voy a encontrar dolor. Es decir, va, qué raro, le duele esta transversa y no le duele la espinosa, pero no me acordé de que esta espinosa que está paralela a esta transversa no es la del mismo segmento, sino que está dos espacios más abajo. Entonces, si tengo esta transversa que está dándome problemas, ¿cierto? Está rígida, no va hacia abajo cuando yo la toco, la espinosa va a estar con dolor hacia el mismo lado de la rotación porque hay una tensión ligamentosa, pero tengo que buscarla dos segmentos más abajo. Entonces voy presionando transversa, presionando espinosa, presionando transversa del otro lado, presiono espinosa, ¿ya? Esta palpación vértebra a vértebra se hace un poco más compleja, pero si estamos con el paciente después es mucho más fácil poder, ¿cierto?, llevarla a cabo. Transversa, transversa, después transversa espinosa, después bajo una transversa,
O veo la otra transversa y bajo hacia la espinosa, después voy a la otra transversa, bajo a la otra espinosa. Y voy segmento a segmento, tratando de no perderme de los espacios, ¿cierto?, convencionales que debiese tener, sobre todo la dorsal media, que son 2 espacios hacia abajo la espinosa con respecto a la transversa. Complejo se oye, pero en realidad no es tan complejo cuando uno lo realiza, ¿ya? Muy bien. ¿Qué espero encontrar en esta evaluación articular? Que primero hice general, dorsal alta, dorsal media, dorsal alta, lado izquierdo, lado derecho, después dije espinosa, transversa, transversa, espinosa. La musculatura, ya les dije que se iba a encontrar aumentado en su tono o más rígida en la zona de la rotación. Dolor, el dolor va a doler siempre hacia el lado de la rotación. Dolor en la espinosa, producto de la rotación, con dolor ligamentosa asociada a la tensión, ¿ya? Y la sensación final de movimiento. Cuando no está rotado, entra bien, es amable. Cuando está rotado, me cuesta y el Enfield es más duro. No me permite hacer el movimiento de posterior hacia anterior, vértebra a vértebra, ¿ya? Y esa es una forma de poder valorarla. Muy bien. Bueno, esto que está acá es exactamente lo que yo le conté anteriormente, ¿ya? Y está con las siglas, ¿cierto? Que se ocupan normalmente en las valoraciones, ¿ya? Pero es exactamente lo que yo les contaba, que es la compresión, ¿cierto? Hacia adelante, de posterior hacia anterior. Muy bien. La valoración del juego articular la hacemos, es lo mismo que hicimos anteriormente, ¿cierto? Pero el contacto cambia un poquito y lo hacemos bidigital, ¿ok? Entonces ponemos 2 dedos sobre las transversas, pero la presión se genera sobre las transversas y lo hacemos postero-anterior, ¿cierto? Y también hacemos un movimiento transverso. Entonces, valoreamos de arriba, de dorsal a ventral, y también hacemos un cizallamiento lateral, ¿ya? Entonces, con esto logramos el movimiento de ambas transversas y también logramos el movimiento, ¿cierto?, para ver si hay una rotación. Entonces, cuando yo hago hacia lateral, estoy haciendo esto sobre las transversas. Y cuando yo hago esto, movilizo el segmento completo. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, cuando yo realizo una presión con una dirección postero-anterior de las transversas, muevo todo el segmento. Cuando yo realizo una presión, pero con dirección, ¿cierto?, más hacia la lateral, ¿cierto?, y hago esto, estoy produciendo una rotación, ¿ya? También esta técnica nos va a ayudar para movilizar esta vértebra. Por ejemplo, si yo encuentro que esta no se mueve, entonces yo voy a poner el dorso de mi mano sobre la transversa y voy a generar, esto está así. Entonces, para generar una rotación, hago esto. Y cada vez que yo hago esto, esta movilización, voy a soltar todo el tejido periarticular que está manteniendo la rotación de la vértebra hasta que la vértebra se posicione. ¿Ya? Muy bien. También podemos hacer una valoración con la zona tenar, que es exactamente igual a la que vimos en un principio. Dorsal alta, dorsal media, dorsal baja o vértebra a vértebra, tratando de que la zona tenar quede en contacto con cada una de las transversas. En realidad son diferentes tipos de movilización y evaluación segmentaria, ¿ya? Si lo hacemos con cierta presión fuerte, podemos lograr hacer una cavitación o producir el movimiento articular vértebra a vértebra, ¿ya? Muy bien. Esto también ya lo conversamos, ¿cierto? Que es la evaluación del juego articular vértebra a vértebra. Fijo la transversa que está arriba y movilizo
la que está abajo, ¿ya? Esta valoración del juego articular vértebra a vértebra también me permite después hacer un tratamiento. Entonces, tengo la vértebra de arriba y la vértebra de abajo, ¿ya? Fijo la que está arriba y movilizo la que está abajo del otro lado, ¿ya? Siempre teniendo en cuenta la línea media. Después me voy a la que yo movilicé, ¿cierto? Fijo la que movilicé y muevo la que está abajo, ¿ya? Y así voy generando, ¿cierto? Un juego articular segmento a segmento, ¿ya? Luego ponemos a después que hicimos toda esta valoración del movimiento segmentario con el paciente en prono, lo damos vuelta y esta es la última parte de la valoración dorsal. Si ustedes se dan cuenta es bastante larga porque nosotros vemos todo el movimiento que se produce funcionalmente en la columna y vamos a ver qué pasa con las costillas. ¿Qué pasa con la inspiración y con la expiración que tiene directa relación con la zona de tórax? Entonces, ponemos nuestras manos en el tórax, ¿cierto? Y vamos a ver la compliance o amabilidad del tórax, ¿ya? Entonces, si yo tengo un problema a nivel costocontral, es decir, a nivel de los cartílagos, voy a hacer, si tengo una pérdida, ¿cierto?, de la continuidad del tejido óseo, sea esta una luxación, subluxación o fractura, hago esta prueba, ¿ya? Que es una prueba de compresión. Pongo mis manos en la zona de las costillas y le pido a mi paciente que haga una inspiración forzada, ¿cierto? Y yo no voy a permitir que haga esto. Al no permitirlo, ¿cierto? Voy a generar una provocación y esto le va a generar al paciente que emule el dolor por el cual viene a consultar. Entonces, esta prueba nos sirve si es que hay fracturas a nivel de costilla, si es que hay una luxación o una subluxación, o si hay una inflamación a nivel, ¿cierto?, también de los cartílagos costales. Obviamente, si es un cartílago va a ser masa medial y si es una fractura o una subluxación, en la zona de la subluxación o de la fractura. Bien, esta es la prueba de... ¿Sí? Pero referente a la prueba anterior, igual me puede arrojar positivo para para la musculatura respiratoria, ¿o no? Por ejemplo, si está con algún tipo de lesión de desgarro, por ejemplo. Ya, generalmente la musculatura intercostal no se desgarra sola, tiene que verse asociada a un trauma, ¿ya? Y sí, podría ser, si lo pensamos, claro, podría ser un proceso muscular de musculatura profunda de la zona costal, pero probablemente va a ir asociado a una alteración de la costilla que se está subluxada o alguna alteración del cartílago que también se vio alterado. No, como que no viene sola, a eso me refiero, ¿ya? Como que no solamente ya tengo un desgarro del intercostal externo, pero se desgarró solo, ¿qué pasa con la costilla? Y generalmente va asociado a un proceso de cartílago, de inflamación del cartílago, o asociado a un proceso de pérdida del alineamiento natural de la costilla con respecto a su articulación. Gracias. External o vertebral, cualquiera de las dos, ¿ya? Bien, y así como lo hacemos bilateral, también se puede hacer unilateral, ¿ya? Y también nos sirve para revisar, ¿cierto?, cualquiera de las patologías que vimos anteriormente. ¿Cuándo no la hacemos? ¿Cuándo no se hace esta prueba? ¿Alguien sabe cuándo no se hace esta prueba? Pacientes con cardiopatía. ¿Ya? ¿Cuándo no se hace esta prueba? Ay, se me fue la diapo. Perdón. Aquí está. Todas estas pruebas compresivas hay que tener mucho cuidado cuando el paciente tiene procesos de hipertensivos,
hipertensivos propios de la caja torácica, ¿cierto? O cuando tengo un proceso pulmonar asociado, ¿cierto? Si yo sé que tengo un edema pulmonar, si tengo una pleuritis, ¿cierto? Me va a dar un falso positivo y va a generar mucho dolor. También si tengo una neuritis, ¿ya? Una inflamación, también esta prueba no va a servir mucho porque el paciente es tanto el dolor que se le produce que no nos va a dar no va a ser consistente, ¿ya? Así que hay que tener ojo con eso. Profesora, en ¿Bien? el caso de que sea un adulto mayor y tenga osteoporosis, ¿también es peligroso? Lo que pasa es que si tú te vas con toda la fuerza a la zona, podría generar una fractura, pero como son de fuerza controlada, no debiese ser, ¿ya? Porque es una prueba compresiva donde tú lo único que tratas es de que al hacer la inspiración, ¿cierto? El paciente no logre generar el movimiento. Entonces, si tú lo haces con mucha fuerza, claro, podrías producir alguna lesión, pero la idea es que tú generes, ¿cierto?, una fuerza controlada para generar solamente el resultado que tú quieres, ¿ya? No generar un aumento de tensión tanto así que pueda producir una alteración secundaria a lo que ya tiene o trae el paciente. Así que hay que controlar la fuerza, chiquillos, sobre todo si es un paciente añoso. Ustedes saben que la osteoporosis está a la orden del día, así que podría ser, hay que tener cuidado, ¿ya? La prueba de Wadsworth, esta prueba, te pongo al paciente en decúbito prono, y esta prueba se hace cuando el paciente sufre de dolor o de dorsal baja y yo no tengo tan claro por qué se produce. Es decir, le duele, pero si yo lo toco mucho no le duele, como que la musculatura está alterada, pero no es el problema. Entonces, ¿qué hago? Le pido al paciente que se ponga al borde de la camilla con los pies tocando el suelo primero, ¿ya? Y cuando esté en esta posición, como ustedes lo ven en la foto, le pido que con las manos se sostenga en la camilla y se agarre de la camilla. Yo en ese minuto voy a estar con mis dedos como tratante, como se ve en la foto, justo que el paciente dice que le duele. Hasta ahí al paciente le duele, le estoy provocando que le duela. ¿Aquí te duele? Sí, aquí me duele. Wow, ya te duele. Bien. Ahora yo le voy a pedir, sin sacar los dedos de ahí, que levante las extremidades inferiores. Y el paciente hace eso, levanta las extremidades inferiores, ¿cierto? Si esta fuera la zona lumbar o dorsal baja, las levantó, se va a generar una tensión o una contracción de la musculatura posterior paravertebral y al paciente se le pasa el dolor. Eso es positivo. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando ocurre esto, ¿cierto? La musculatura al contraerse, yo le estoy pidiendo más de lo común porque estoy haciendo una palanca larga, al contraerse va a generar estabilidad en el segmento inestable. Y al estabilizar el segmento va a disminuir el dolor incluso a cero. ¿Ya? Por eso que esta prueba es muy factible hacerla cuando el paciente se queja de dolor a nivel de columna dorsal baja, a nivel incluso zona de dolor lumbar alto, ¿ya? Dolor de la musculatura también que se encuentre asociado a la problemática. Cualquiera de esas instancias, ¿cierto? Yo hago esta prueba. Sobre todo si no tengo tan claro que la problemática sea muscular, que es muy común que sea muscular en esta zona, ¿ya? Pero es raro. Yo hago las pruebas funcionales y las hace bien, pero de repente cuando yo hago otra prueba le duele puntual, segmentario, si lo toco le duele pero no tanto. Entonces, esta es una muy buena prueba para poder salir de las dudas. ¿Bien? Bueno, el test de Adams hay que hacerlo sí o sí, ustedes ya lo saben, lo reconocen, ¿cierto? Lo hemos hecho con anterioridad, entonces sabemos lo que andamos buscando, que es la alteración, ¿cierto?, de la curva por vista anteroposterior, de la caída de la columna, ¿cierto?, por vista anteroposterior. La prueba de extensión en prono, que también la hicimos, ¿se acuerdan que la vimos también en postural? También nos indican si la problemática era postural o era estructural, sobre todo con una hipercifosis.
¿cierto? Y acá viene una evidencia, ¿cierto? Están los libros, esto, pero para que ustedes también lo tengan, de cuáles son los puntos gatillos más comunes que nos vamos a encontrar en los pacientes que refieren dolor a nivel, ¿cierto?, de la columna dorsal. Entonces, si el paciente se queja de dolor, de dolor a nivel, miren, hasta zona glútea, pero muy cercano a la zona media de columna, ¿cierto? Yo tengo que pensar que probablemente los puntos gatillos se generen en la zona dorsal media, ¿ya? Ahora, este dolor puede estar generado, ¿cierto?, hacia esa zona, pero también tenemos dolor que puede estar generado desde la zona esternal, puntualmente por puntos gatillo en la zona pectoral, ¿cierto?, que van a producir dolor por la parte interna del brazo. Entonces, este puede venir solo o también puede venir asociado, ¿ya? Muy común que suceda que los pacientes a veces vengan con este dolorcito y la problemática es más pectoral. Acá tenemos, ¿cierto?, algunos otros puntos de trigger, ¿cierto?, sobre todo de la zona dorsal media y baja, que como ustedes pueden ver puede bajar hacia la zona inguinal, puede bajar hacia la zona glútea, por lo tanto, ¿cierto?, nosotros ya pues, con esto ya tendemos a pensar que no todo los dolores a nivel, ¿cierto?, de pelvis tienen que ver con la cadera, sino que también con la zona dorsal baja. Este dolor es típico de síndrome de Mañé o de síndrome de inestabilidad de columna dorsal baja, donde el cuadrado lumbar, ¿cierto?, genera un dolor que puede ser bilateral, no solo hacia un solo lado, pero que cuando ustedes comprimen el punto en esta zona, punto gatillo en la zona, ¿cierto?, intercostal, va a generar un dolor irradiado que va a bajar hasta el sacro, se va por toda la zona de la cresta ilíaca e incluso, ¿cierto?, baja por la parte anterior inguinal o hacia la zona glútea, ¿ya? Así que también podría producirse un dolor referido desde la zona de charnela, muy común y es súper factible que suceda. Muy común. ¿Qué otra cosa tenemos? Ya. Entonces, hasta ahí tenemos todo lo que tenga que ver con los puntos de trigger, ¿cierto? Algunos test. Y ahora vamos, finalmente, a la palpación específica de algunos musculitos, ¿ya? El músculo pectoral, si bien está por anterior de la zona de tórax, tiene mucho que decir sobre las problemáticas de la zona, ¿ya? Y aparte de dar un dolor irradiado hacia el brazo, también genera mucha sensación de opresión en la zona torácica, por lo tanto es una zona de palpación, ¿ya? Lo trabajamos como punto y también lo trabajamos agarrándolo, o sea, tanto para evaluarlo como para tratarlo, ¿cierto? Generando una emulación de la sintomatología. Acá tenemos diferentes formas de evaluarlo, ¿ya? Metiendo los dedos, bajando hacia la compresión, ¿cierto? Hacia la parte más proximal, acá lo tenemos hacia inferior, ¿cierto? Y aquí tenemos un deslizamiento con un pinzamiento, vamos de la foto más baja hasta la foto más alta. Diferentes formas de evaluarlo. ¿Ya? También lo podemos, el pectoral menor, como ustedes bien saben, lo palpamos por debajo de la axila, hacia anterior, ¿cierto? Y ahí nos va a generar la valoración de su compromiso. Romboides. Tiene directa relación con la dorsal media y la dorsal alta. Por lo tanto, lo tengo que palpar de manera transversa sus fibras y hacia la zona de espinosas y transversas, ¿ya? Lo palpo en el borde interno de la escápula y lo palpo en las espinosas de la columna dorsal media y las últimas de la dorsal alta. El dorsal ancho es un músculo superficial que tiene relación con la zona de la extremidad superior, pero hace puntos gatillos por debajo de la escápula, por debajo del ángulo inferior de la escápula. Es muy común que encontremos puntos gatillos que nos van a dar dolor, tanto para la columna dorsal como hacia la extremidad superior.
Los redondos ya los vimos, ¿cierto? Cuando vimos extremidad superior, por lo tanto sería redundar. Lo mismo que el subescapular, ¿cierto? Que también nos dan dolor referido hacia la zona de romboides, por eso están acá, ¿ya? Muy bien. Eso es, chiquillos, en general, la evaluación de la columna dorsal, ¿ya? Ustedes saben que generalmente nosotros no lo hacemos así, esta parte la vemos inmediatamente de forma práctica y ustedes después revisan los PPT. Como ahora no se puede, ¿cierto? Lo estamos haciendo de esta forma, ¿ya? La idea es que ojalá nos juntemos todos antes de la prueba, eh, intentando yo también tener tal vez una zona un poco más un poquito más adaptada para irle mostrando algunas técnicas de valoración y de tratamiento. ¿Ya? Eh, Como todavía estamos un poquito intermitentes con con la presencia, vamos a esperar hasta la próxima semana para hacer ese como remedial o como quieran llamarlo, como taller en conjunto. Eh, la idea es la próxima semana terminar tratamiento de columna dorsal y escoliosis, que es bastante específica, tiene un protocolo que lo vamos a ver, y la subsiguiente terminar ya la zona lumbar y sacroiliaca. Por lo tanto, y muy probablemente, la subsiguiente, recién la de arriba, tercera semana, estaríamos terminando de hacer esta integración. Ojalá podamos hacer una clase de un taller un día viernes en la tarde, porque como nadie ocupa el Teams, es más fácil, tenemos mejor conexión para poder hacer ese taller, ¿cierto? Y lograr avanzar con mayor premura. Chiquillos, ¿alguna duda? ¿Alguien que quede conectado? ¿Todos se fueron? No lo sé. No se ven. No los veo en el chat. Antes se Profe, yo veían, tengo no se una ven. consulta, Dígame. pero más que nada es una inquietud con la relación de la columna cervical y algunas patologías de la ATM. Mi consulta es cómo la forma del paladar puede conllevar a unas malas posturas en cuanto a la columna cervical y torácica, porque en una parte leí que las personas que tenían un problema de un paladar más estrecho cambiaba completamente las posturas, digamos, de las personas. Ya, mira, generalmente la forma del paladar tiene directa relación más que nada con algún tipo de alteración anatómica que tiene que ver con algo más grande, ¿ya? No es como que yo nací con el paladar estrecho y tengo eso nomás, ¿ya? O tengo un paladar más alto. Generalmente va asociado a alteraciones neurológicas o respiradores bucales. Pacientes donde se va a producir una alteración de la estructura, ¿cierto? Que generalmente hace que la respiración cambie y al cambiar el patrón respiratorio, increíblemente el trabajo de la musculatura que vimos, ¿cierto?, en la patomecánica, va a alterar también el cómo esta musculatura trabaje a nivel postural. Entonces, va a bajar esta información a nivel dorsal y también se va a quedar a nivel cervical, generando rotación craneal y alteraciones de la mandíbula. Va a depender de qué tan alterado esté el paladar para que genere qué tan grande va a ser el problema postural, ¿ya? Generalmente las alteraciones neurológicas generan muchos problemas posturales en el tiempo porque es permanente y lo mismo cuando no hay una higiene respiratoria normal. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, yo tengo una. Dele. Sí, pero es en relación a la evaluación ¿Cuál? de la columna. ¿Cuál de todas? Evaluábamos espinosas con transversas, ¿cierto? Sí. Y una de Primero las, espinosas, espinosa y espacios interespinosos. claro, Transversas y después transversas espinosas. pero había una evaluación donde colocábamos la mano, el talón de la mano, por decirlo, ¿Sí? ya, ¿Sí? y se Ahí. genera una compresión axial. Así es. Póstero anterior. Sí. Por ejemplo, si yo genero esa compresión, puede servir
como de tratamiento en el sentido de que se produzca una liberación, que se Sí. genere un cambio, Sí, una reorganización a nivel de los pilares. sí. Todo lo que usted ha dicho es de real. Sí, muchas de las técnicas de evaluación se usan también como tratamiento. ¿Por qué? Porque al movilizar lo que yo estoy haciendo es generar una distensión facial, una distensión del tejido periarticular, por lo tanto, la estructura va a tender a normalizarse hacia el equilibrio, ¿ya? Entonces, pero como lo estábamos viendo desde el punto de vista valorativo, ¿cierto? Después las vamos a ver desde el punto de vista de tratamiento, pero creo haber dicho que muchas de las técnicas de valoración segmentarias se usan para tratamiento. Es así, Ay, tiene toda la razón. ¿Cómo podemos o cómo tenemos que cambiar nuestra evaluación al momento de que la patología sea una hernia, por ejemplo, en vez de un trastorno musculoesquelético? Ya, como ya dijimos, las hernias no son muy comunes en esta zona. Por lo tanto, por ejemplo, yo jamás he visto un paciente con una hernia y ya llevo como 20 y tantos años trabajando en la zona dorsal. Creo que una vez. Generalmente cuando la hernia ya está extruida, lo primero que tenemos que trabajar es, o sea, cambia todo nuestro paradigma. Primero tengo que desinflamar, tratar de inhibir un poco la herniación, por eso que tengo que desinflamar y luego de lograr la desinflamación y que haya más espacio, empezar a movilizar de a poco. Pero primero, en este caso, en el caso de que hubiese una hernia, es desinflamar, ¿ya? Y ahí cambia un poco, ¿cierto?, las técnicas de tratamiento porque mi objetivo cambió, porque la problemática y el origen no es lo mismo que tenía anteriormente, ¿ya? Ya, profe. Ya, chicos. ¿Alguna otra consulta? No. Ya, les comento. Tengo un notebook que lo estoy ofreciendo. No vengo a vender, vengo a regalar. Tengo un notebook que es el que yo ocupaba antes, uno grandote, es un Toshiba que yo lo adoro. Está bueno, tiene cámara y se lo estoy ofreciendo a ustedes ya a la otra sección, al mejor postor, al que lo necesita, al que lo quiera, yo se lo puedo pasar para que lo ocupe en este tiempo si es que no tiene un notebook, ¿ya? Entonces, así de alguna forma, ayudarlos a que puedan ustedes acceder a las clases, ¿ya? Así que se los dejo ahí, el que lo necesite, por favor, por interno me avisa, y ahí por último, si hay más de una persona interesada, hacemos un sorteo. Nos vemos cómo el que llegue primero se lo lleva en el fondo, ¿ya? Y ahí vemos cómo lo hacemos llegar. Gracias, Eso era, profe. chicos. De nada, que les vaya súper bien, y nos estamos viendo. Saludos a todos, voy a cerrar ahora y para colgar la clase. Chao, chicos. Nos Sí, profe. vemos. Chao, chao. Chao.